Hola a todos y a todas. Lo primero es la locura, es que vamos a tener esta reunión en inglés, que no es nuestra lengua madre para ninguno de nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidas a nuestra fiesta de diferentes acentos y diferentes formas de hablar inglés. Va a ser divertido y espero que sea fácil de entender lo que vamos a hablar. Por mí, creo que la primera pregunta sería sobre el cine africano. Como podéis ver, todos somos africanos y todos somos diferentes, así que creo que me gustaría invitaros a pensar con nosotros acerca de lo que significa el cine africano y lo que significa ser un africano, un realizador africano o africana hoy en día en un área que está surgiendo que se llama cine africano. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas y a todes y a todos. Lo primero que me gustaría a todos, todas, hablarme de cómo cada uno de ustedes o de vosotros se sienten como un director o directora africana. Y esto es muy específico y una idea muy provocadora, porque yo sé que venimos de diferentes partes de África y estamos más o menos relacionados con lo que significa ser africano en muchas maneras. Por favor, siéntanse libres para hablar de ello de manera provocativa, porque creo que es uno de nuestros papeles cuando venimos a festivales europeos, y este en particular va a llevar nuestras voces con esta conversación acerca de cómo nos sentimos como africanos o no. Así que, ¿a quién le gustaría empezar? Voy a responder en francés. Venimos de territorios diferentes, como habéis dicho, pero tenemos culturas muy diferentes del continente africano. Tenemos muchísimas influencias del exterior. En el mismo país podemos hablar de realidades diferentes. Y lo que nos une es más bien las cuestiones de producción y lo que tendríamos que encontrar soluciones para financiar, que muchas veces están subvencionadas desde el exterior, y creo que podría ser un poco el asunto del continente africano. A veces estamos bueno, les diré que luego va a traducir la otra chica y yo lo volveré a traducir. Son una forma de cine. Quiero una manera más equitativa de producir. ¿Lo oyen? Lo que dice es que, como tú dijiste bien, en África hay muchas culturas diferentes, y también el hecho de hay con muchas actitudes diferentes y culturas que se han llevado a África, y ello crea una mezcla muy interesante. Ella dice que lo que puede unirnos a nosotros o a ellos es la producción y todo lo que conlleva la coproducción, y ahí es donde podríamos encontrar soluciones juntos. Otra cosa en común será los temas que elegimos cubrir, y probablemente también compartimos un mismo imaginarium, ese imaginarium subconsciente. Y lo que ella ve que probablemente podamos hacer es empezar a trabajar en dirigirnos a tratar estos temas que nos afectan a todos, y en especial encontrar una mayor financiación más justa, porque hasta hoy por hoy es bastante desigualitario.
Vale. Vale. Primero, ser un director africano. Es común que la palabra sea África. Cuando dices África, significa que somos uno. África es África y tenemos diferentes culturas, creencias, tradiciones, pero África es África. Y yo me identifico fácilmente cuando voy por toda África. Estar aquí como director africano, primero que nada, cuando llegué, yo me sentía como, quiero ver a los de mi gente, ¿no? Aquí no veo a nadie como yo. Fui al hotel y miré alrededor mis colegas. Y me decían mis colegas, ¿sabes que eres el único negro que hay aquí? Y cuando fui a mi habitación y me puse a pensar en ello, dije, ay, esto es grabar, esto es el cine. Te lleva a lugares donde nunca imaginaste que irías. Te lleva más cercano a gente a la que tú ves en la pantalla y nunca piensas que vas a conocer a esas personas. Y ser un realizador de cine documental y del país del que procedo, puedo contar con los dedos de la mano la gente interesante. ¿Qué se está haciendo en documentales? A alcanzar tan lejos. Desde mi experiencia, he estado ayudando a otras personas a hacer sus propios documentales, pero tengo que hacer mi propio documental y luego he llegado tan lejos. Es muy motivador, me da mucha confianza para hacer más. Hay gente alrededor del mundo que tiene ganas de contar cosas que afectan al planeta, asuntos que afectan al mundo. No puedo hacerlo solo. Si puedo patrocinar en mi país, hay otros lugares del mundo en los que puedo reunirme y contar todas estas historias tan interesantes, llegar cerca al este, porque no puedes hacer un cambio en aislamiento, tienes que ser parte de ello, parte del proceso. Cuando te unes a la cola, serás capaz de contar lo que implica. No abandones hasta que llegues al final de la cola y luego no empezarás a contar la historia, sino que la verás tú mismo. Así que me inspira y creo, no puedo provocadoramente, como ella dijo, no puedo ver a mí mismo y degradarme y pensar que no puedo hacerlo. Yo soy el que se automotiva y el que se autorreta. Acepto retos sobre nadie que me diga lo que no puedo hacer. Gracias. Creo que para responder a esta pregunta, pero en una manera simple, como realizador de cine, como realizador de cine africano, está el hecho de que estamos intentando, todos y cada uno de nosotros, en este continente, trabajar y explorar, para utilizar esa expresión mágica, con nuestras diferencias, pero con nuestra visión común sobre ello. Y como dijo Leila, creo que es más cuestión de una especie de problema económico y financiero que el lago de inspiración, porque yo supongo que en este continente es muy rico en diferentes temas, en términos de temas y de inspiración. Es más una cuestión de producción, digamos, es el problema de alguna manera. Y eso es todo. Todos estamos intentando presentar una expresión cinematográfica.
Vale. En relación con lo que acabáis de decir, como una expresión cinematográfica, perdón. Me gustaría empezar contigo y luego hacerlo ir a la inversa. Hablar de qué significa hacer documentales como expresión cinematográfica, pero viniendo de un continente donde el documental tiene un legado tan impresionante relacionado con la pobreza, con las enfermedades, con tantísimas otras cosas. ¿Cómo decidís hacer documentales y transformar esta idea de las expresiones cinematográficas y cómo los documentales es la forma en la que elegís en este película específica, que no es lo que veis en la tele? Y lo mismo os voy a preguntar a todos y a todas, porque hay tres tipos diferentes de documentales en lo que hacéis vosotros, y ninguno habla de los documentales típicos que vemos en televisión. Así que porque tenemos que entender el porqué de cada una de vuestras elecciones y cómo se relacionan con la realidad en sí misma y con vuestra manera de ver el mundo, de alguna forma. Bueno, supongo que lo primero es, y esto es muy interesante, lo que está pasando en el cine africano, que estamos en un momento en el que existía esta idea de tema común de alguna manera, cuando lo que tú dijiste, pobreza, desgracias, guerras, temas sociales y todo este tipo de cosas. En un momento dado fue muy común. Lo que es interesante y lo que ocurre es que la progresión natural de este momento es el hecho de que se está convirtiendo en más personal. Tenemos más expresiones personales y esto es muy interesante porque algunas expresiones no son como necesariamente unidas a un tema, sino que es una expresión personal más de un ser humano, y por eso creo que ayuda al cine africano a ser más universal que simplemente un territorio. ¿Sabes lo que quiero decir? Que esto es muy interesante, supongo. Bueno, los documentales africanos, como tú dijiste, ¿por qué estamos usando los documentales africanos como expresión personal? Cuando tú comparas esa verdad con los músicos, con hip hop, por ejemplo, los músicos de hip hop utilizan su música para hablar de sus temas. Nosotros usamos los documentales africanos para hablar de nuestros temas reales, de los problemas reales. Hay problemas en los que no puedes tenerle miedo a nadie, en especial a los políticos y a la corrupción. Y la corrupción. Puedes usar los documentales para decir a mi gobierno lo que está pasando no está bien. Por ejemplo, mi documental, estoy mirando el impacto en las comunidades. Yo lo hago para gente con los problemas que ellos tienen, los problemas que trato en la película. Esto tiene resonancia en ellos y ellos se plantean ¿cuál es la solución? Esta es la importancia de un documental, usar el cine documental de África para contar a la comunidad y a todo el país qué es lo que está sucediendo. Porque si no haces esto, porque no puedes, sino te van a decir lo que tú estás haciendo no está bien. Así que creemos, con el cine documental africano, seremos capaces de hacer un cambio dramático, un cambio drástico a mejor. El documental realmente es un ejercicio difícil porque ilustra la realidad
y todo lo que se controla, el punto de vista, la trayectoria narrativa, y habla de ello. El cinema documental trata de las experiencias personales de todo nuestro entorno, cómo nos sentimos como personas, que es parte de los hechos cotidianos, y hay que hacer que los personajes que se muestran, los demás los acepten. La fuerza la fuerza que tienes, que es realidad, no es ficción. La temática del mismo cine habla de la realidad de los otros. Después del documental, también es una forma artística, cinematográfica. El cine de África, la frontera entre el documental y ficción, es muy sensible, y porque también hay películas de ficción que hablan de la realidad, y hay documentales que buscan una forma de escritura más personal. Y yo, por ejemplo, yo en un festival así trato de hacer un tipo de narración ¿Necesitas traducción o está bien? Porque la versión corta, no te oigo. Margot, que se acerque el micro. Acércate el micro. Perdón, que tengo que traducir esta. No lo pillé todo, pero para su documental es una forma de ir a otras experiencias. Por ejemplo, ir a un cementerio y estar con alguien que no es parte del mundo y descubrir eso. Pero en relación con la muerte, no con eso, perdón, siendo una forma personal de relacionarse con la realidad y con el cine, yo me pregunto si en diferentes formas, en cada uno de vuestros largometrajes, existe la elección de documental, una elección política relacionada con la industria a la que pertenecemos hoy en día, del cine. Lo que estuvimos hablando fuera de cómo el cine es el instrumento del capitalismo, y de repente el documental lo cambia. No tenemos actores, no tenemos como un gran personal trabajando. ¿Cómo tenemos las posibilidades del cine y de los retratos de nuestra realidad en los documentales sin toda esta gran cantidad de recursos, que a veces esto frena a nuestras películas? Una ficción africana que lleva 10, 12 años, a veces no es el proceso creativo, sino es una cuestión de finanzas. A veces tardamos 10 años. Pero yo me pregunto si también hay algo que está relacionado con una forma de pertenecer en una cinematografía internacional, en una forma más política o no. Aunque pueden ser cosas diferentes, pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo simplemente me pregunto si hay algo en la elección de hacer documental, en la forma en la que ven el mundo. Bueno, yo quiero hablar de esta pregunta contando una historia de Sisterhood, la película Hermandad. Cuando en África, yo no me metí directamente en la historia de Sisterhood. Me metí en la historia de tribalismo en mi país. El tribalismo es el himno del día en mi país. Como para Ruanda, porque los tutsis tienen el poder,
hay otras tribus que huyen del país. La migración existe en el país porque a veces los mandan a prisión. Después de ver esta historia, después de ir por todo el taller, ¿qué pasó? La mayoría de los tutsis me decían, ¿realmente vas a contar la historia en tu país? Y yo me di cuenta de que si contaba la historia, iría a la cárcel. Pero, ¿sabes qué? No importa si esa fue mi primera historia. Yo estaba listo para ir a la cárcel, por el mundo, por contar mi historia. Pero luego, porque yo hablo por la gente que no tiene voz. Y un día yo contaré esa historia. Así que me dieron 24 horas para contar otra historia. Y por eso hice esta elección. Y por eso elegí contar la historia en Sisterhood, en Hermandad. Cogí mi teléfono, llamé a uno de los personajes. ¿Puedo contar tu historia?, le pregunté. Y luego, al final del día, me dijeron, vale, adelante. Y por eso yo predico en Sisterhood. No es como una elección en nuestros países, no, es en la elección del realizador de cine. Lo que tú elijas contar, tú lo cuentas, pero por tu país, sí, hay determinadas personas que te van a desalentar, así que no lo intentes. El tribalismo en mi país, quiero contar la historia del tribalismo. Y todo el mundo me decía, no, no lo hagas. No quiero ir a visitarte a la cárcel. Así que no es una elección por mi propio país. Es una elección del propio realizador de cine. Y es mi destino si yo tengo que tratar con las consecuencias. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque supongo es muy interesante tener ese compromiso para ser capaz, porque creo que es necesario por África que se represente a sí misma, por sí misma. Nosotros podemos tener muchas películas de ficción o de documentales que hablen de nosotros, ¿sabes lo que quiero decir? Pero si es lo que quiero decir, si es exacta, si es precisa, mejor. Pero más importante que eso es que venga del interior. Y el cine refleja a nosotros mismos. ¿Sabes lo que te digo? Así que es muy interesante esta aproximación de un compromiso. Y supongo que también, como dije, es una cuestión de, diría, es muy difícil encontrar la palabra precisa para calificarlo, pero algo está pasando en África de alguna manera. Es muy interesante y es único, diría. La dimensión política en las películas documentales es cierto que hablas de cosas políticas, que también tenemos todos los recursos del cine. Puede ser que también sea político, porque al fin y al cabo es un viaje y también se enfrenta a la mirada de los demás. Y la idea es hacer películas que lleguen a todo el mundo. La discusión que esté presente en el film y que encuentre el reconocimiento de todas las personas, aunque también si hay riesgos de ser criticado y también hay compromiso político. Puede ser, la ficción también puede ser política y también tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de cine.
no dice nada tan concreto de los documentales en la política, sino que hablas de política usando los recursos cinematográficos que tienes a mano. Por ejemplo, la empatía. Y eso nos lleva que la empatía, la conexión, siempre puede traer cosas. Y tu película viaja. Cuando tu película viaja, alcanza a las personas. Y haciendo esto, también tienes que reconocer el riesgo de que las películas no le van a complacer a todo el mundo. Y no todo el mundo le va a gustar tu película. Y eso llevará a debate y a discusiones. Y Leila habla que cuando viajas, cuando película y la presentas en un festival, sí tienes reconocimiento, pero también estás arriesgando que la gente no esté de acuerdo contigo. Hablando de viajar y movimiento y estar en espacios transitorios, vuestras películas hablan de formas muy diferentes, pero hay una cosa en común que encontré con vuestras películas, es esta idea de los personajes en movimiento, los personajes que deciden algo, que están buscando algo, que están excavando en ellos mismos, pero en movimiento, que siempre van a algún otro sitio. Y creo que eso es algo que habla de esta realidad específica de esta isla, donde en estos últimos 5 o 6 años han habido muchísimos de nuestros habitantes, de gente que viene y que va. No estamos hablando de ello específicamente, pero veo eso en vuestras películas. Veo estos viajes que van a algún sitio o a algo, y quiero que cada uno de vosotros hable específicamente de su película para invitar a la audiencia para ver vuestras películas más tarde, pero si cada uno de vosotros nos pudiera contar cuál es el viaje de los personajes, y por los personajes también hablo de vosotros mismos, de vosotros como realizadores de cine, si podéis hablarnos un poco más de por qué hay tanto movimiento y por qué hay tantas transiciones, tantos espacios en las películas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, en mi película Fragmentos del cielo, Fragments from Heaven, es la historia de un nómada que decide un día dejar a su familia e irse al desierto. También es la historia de un científico, Abderrahman, que busca también un objeto celestial. Los dos personajes buscan lo mismo. Ajá. Los dos personajes es mi señal. Los dos personajes se están comunicando con nosotros. Así que, Leila, ¿le puedes dar tu micrófono a él? Los dos personajes de la película buscan lo mismo, los mismos objetos, y cada uno de ellos buscan por sus propios motivos, tiene sus propios motivos. Y por mí eso es lo que era muy interesante en un momento dado, porque los dos hombres, además de otros hombres, buscan el mismo objeto y todos proyectan esos deseos sobre este objeto. Y eso era realmente interesante para mí, que me intrigaba de alguna manera. Así que imagino que esta es la historia de mi película.
y os invito a verla. Sería un placer para mí. En mi historia trata de hermanas gemelas de dos diferentes casas. Una que son dadas en adopción a diferente, unas se le dan a una madre y un papá, el otro a las monjas, y al final crecen. Una de los padres tuvo la oportunidad de viajar al Medio Oeste y se lo pasa a la otra, que se queda con las tías, perdón, no con las monjas, con las tías. Y eso le permite a su hermana viajar. La hermana es deportada porque está impregnada y llega. La hermana gemela la esconden y los padres no se dan cuenta y luego dan a la hija en adopción y llega otra vez a Queens, regresa a su hogar, utiliza vuelve, es deportada varias veces. La otra hermana gemela, esta vez nos vamos las dos juntas, porque se van pasando los pasaportes y lo de pregnada era embarazada. Vale, esta vez lo vamos a hacer juntas. Y cuando llega el pasaporte, una de las hermanas no tiene visado. Y ahora va sin visado, pero la pillan y le dicen, no, este no es tu pasaporte, este es el pasaporte de tu gemela, y la envían a la prisión. Y la hermana decide una vez más hacer el viaje juntas. La madre le dice que no te vas a ir a ningún lado hasta que no te cases. Ella dice, no, vamos a ir las dos. El padre la apoya, la madre no. Así que os invito a ver la historia. Es una lucha entre las tradiciones antiguas y las nuevas creencias. Vengan a ver la historia. Vean cómo las hermanas gemelas luchan entre ellas y tienen su propia lucha, la de los padres, y os aseguro que van a disfrutar. En el Gardien du Monde se instala en Túnez. Es una película que también es estática. Es una película de viaje, es el mundo material, pero también toda la vida espiritual, la imaginación. Construye un imaginario para sobrevivir. También hay un personaje que busca un lugar en la sociedad. Tiene otro, busca amor, verdad. Y también me parece importante incluir los sentimientos, presentar todo esto de la forma más natural posible. Está funcionando así. La película de Leila es un mundo, es la vida para el protagonista en un cementerio en Túnez. En un cierto sentido estuvo allí durante muchos años, por lo tanto es estático como película, pero también mira en el mundo de los vivos
y también tienes otros contrastes con el mundo material, el mundo espiritual, y construye un imaginarium, construye un mundo imaginario para él mismo que le permite sobrevivir la realidad tan dura. Y también trata de la búsqueda, una búsqueda humana que busca amor, y todas estas cosas están presentadas de una manera tan natural como les es posible. Creo que mi última pregunta para vosotros, y luego abrimos las preguntas para la audiencia. Creo que mi otra pregunta está relacionada con quién va a ver nuestras películas. Y creo, por lo menos, que yo como realizadora, esto es mi gran complejo, lo más complejo, porque hacemos películas que acaban en hermosos festivales, pero luego cuando volvemos a casa luchamos para que nuestras películas se vean en cines. Es una conversación muy larga, pero yo me gustaría que nos contarais con estas películas cuál es vuestra aproximación. Tú hablas de campañas de impacto, de comunidades. ¿Cómo estás pensando en la audiencia, con el público, con nuestra audiencia, nuestro público en tus películas? ¿Y cuáles son los mayores retos? O si no hay ningún reto a la hora de proyectar vuestras películas. Sí. ¿Quién ve nuestras películas? Primero que nada, en nuestras comunidades normalmente suelen ver películas nigerianas, chinas, indias, American negra, y ahora nosotros traemos documentales. Esto lo encuentran muy difícil de ver y a veces no entienden la historia o qué está pasando, pero el impacto, después de que volviera de IDFA, yo empecé a proyectar mi documental en ciertas comunidades, invitaba gente, y antes de la proyección, como estáis haciendo vosotros ahora, yo hablaba con la gente sobre lo que el documental trataba, y después de la proyección también hacía que se comprometieran, que discutiéramos, habláramos de ella, hablábamos de temas. Yo me di cuenta de que era como un desarrollo. Yo veía hombres adultos sentados durante 2 horas ver, y luego hablábamos de la película, y ahora quieren ver el documental. Este mensaje me llegó y me decían, ¿vas a proyectarlo otra vez? O sea, que sí, que parece que el mensaje les ha llegado y les dice que quisieran verlo. Así que eso es como impacto, lo llevé a universidades, colegios, repetirlo en esas comunidades para ver qué salía de todo esto. No va a ser en un día, o una semana, o un mes. Es un proceso muy gradual, pero llegaremos ahí. Yo estoy contento con lo que he hecho. Esto es muy complicado porque, bueno, con la financiación, el mercado, y cuando hacemos una película no pensamos en eso. Los festivales permiten dar visibilidad a nuestras películas. Yo en Túnez
Por ejemplo, soy de Túnez, pero está financiado por fondos franceses. Pero es mucho más complicado así de distribuir. Lo que sí que me da mucho placer es que esto permite que mi película viaje, y también quiere decir que han entendido y que esta película puede hablar a todo el mundo y que tiene una dimensión universal. Y, por ejemplo, hay también un programa en prisión que organizan proyecciones en prisión para los presos. Y, por ejemplo, eso también me resulta muy placentero, que así de esta forma se haga conocer mi proyección. También sé que se ha proyectado en Jordania y después de los festivales, la verdad que es difícil decidir cuál será la vida de esa película, y necesita muchísima energía mover esa película. Y a veces tardamos 5 o 6 años. Y cuando eres nuevo realizador, pues es más difícil. Ella habla de las complicaciones de la distribución y también menciona cuando empiezas la película, no puedes pensar la audiencia final que va a verlo. Y en esta película, que fue rodada en Túnez, pero recibió fondos de Francia, y realmente no tiene tanta audiencia en Francia y el número de proyecciones es limitada, pero la película ha viajado al norte, etcétera, y recibido un premio en Túnez. Y aunque a pesar de todo esto, claro, por supuesto no puedes complacer a todo el mundo, pero sí que puedes alcanzar a todo el mundo. Y como una extensión de esto, se empezó un programa para hacer proyecciones de películas en prisiones, y eso fue algo muy agradable por tratarse de una audiencia no convencional, y por los fondos que recibió. Esto es básicamente algo que no sabes muy bien cuando empiezas, pero a distribuir bueno, la conclusión sería que no sabes dónde va a acabar la película. Que puede que tenga distribuidor o no, en el festival todavía no lo sabes, pero cuando el festival acaba tú ya estás pensando en tu próximo proyecto. De mi experiencia, creo que la pregunta, yo me voy a enfocar, me voy a centrar en la respuesta de la audiencia, del público. Para mí, por ejemplo, la película que rodé con un nómada, y un científico. Y es una película sobre personajes marroquíes. Siempre es una pregunta, ¿cómo alcanzará? ¿Qué alcance tendrá? Porque estos son proyectos marroquíes y se refleja esta realidad de alguna forma. Así que yo creo que afortunadamente tenemos festivales en Marruecos, y supongo que progresivamente África se está desarrollando en muchos países, porque los países son la unión entre las películas y la audiencia, especialmente si no tienes un distribuidor de ventas. Así que los festivales son muy interesantes porque son una ventana. Después creo
los que la difunden. Por ejemplo, en Marruecos tenemos un canal que está dedicado a documentales. Y es muy importante porque el tiempo de mayor audiencia, a las 9 de la noche, es una oportunidad interesante para la película, porque la película está en coproducción con este canal. Así que creo, afortunadamente también, en mi caso, tuve esta oportunidad de proyectar esta película con los nómadas. Los reuní en un pueblo y colaboramos con el Festival de Cine en Agadir. Prepararon caravanas en unos pueblos y fuimos allí, proyectamos la película. Así que generalmente creo que los festivales canalizan es lo más importante para que los festivales, para que lleguen las películas, lleguen a la audiencia. También hay otra dimensión. Ahora, la educación cinematográfica está cada vez más presente en el sistema educativo. Y esto es muy interesante. Gracias. Tenemos que cerrar. Bueno, no hay preguntas. David, culpen al director del festival. Ya. Ni una pregunta, David. Una. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, después de que peleé por una, por lo menos una, ¿no? O sea, ¿una? Muy bien. Estos tienen cascos. Bueno, yo quiero agradecerles primero su visita, su paciencia por llevar un proyecto adelante, su constancia también, su compromiso, su valentía y también pues su cercanía. Hablamos del impacto del documental en el espectador. Yo quiero saber cómo ha impactado el hacer documentales en vuestra vida. Pequeñita la pregunta, ¿no? Sencillita. Sencilla. Sí. Hacer documentales ha impactado mi vida ampliamente para ver el mundo desde una perspectiva diferente. Porque yo estaba fijo, mi foco estaba en el mundo de ficción. Yo pensaba que todo era grabar, entrar en el mundo de los documentales. Si hablamos de impacto, me llevaría el resto del día, porque me hace saber que la vida no se trata simplemente de mí mismo. Yo debería usar mi vida para contar historias de otras personas desde una realista perspectiva, sin molestarlo a ellos, sino no diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino permaneciendo allí como un realizador de cine. Vería muchísimo que ni siquiera sería capaz de contarle al mundo, pero simplemente alentar al mundo. Esto me ha impactado y me ha motivado a hacer mucho más. Yo, desde luego, no estoy preparado para abandonar en un futuro cercano, ni creo que nunca abandone. Esto es una gran pregunta. El documental es una forma de vivir profesional, amigos. Como un amigo realizador dice que cuenta la vida de los demás
y los temas pueden ser muy personales, pero todavía compromete más. Ella dice que es una gran pregunta, pero para ella el documental es una manera de vida, pero es también una manera de ganarse la vida. Y esto afecta a muchos niveles. Ella quiere hablar también de las vidas de otras personas y cada vez se convierte en algo más personal. A mi experiencia, gracias a mi experiencia en el mundo del documental, generalmente está el hecho es otra aproximación diferente a la ficción. No es más una interacción con la realidad que es muy interesante en términos de explorar este viaje. Tú aprendes desde luego mucho, es muy interesante, un proceso muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que todos se queden durante todo el día aquí, y metiéndose de lleno en el cine africano y disfruten las hermosas películas. Ahora habéis aprendido un poco más de lo que hemos estado hablando aquí, de lo diversos que somos y cómo de diferentes son los diferentes documentales, y espero que lo vean y que tengan la oportunidad de hablar con ellos después de la proyección. Si tienen alguna pregunta para ellos, pueden ver la proyección y luego estarán ellos allí para compartir sus procesos con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso domingo.